Vamos a hablar sobre la regla número 11, no te vuelvas rencoroso, mentiroso o arrogante. Hoy me acompaña Jorge Velarde Rosso. Hola Jorge, bienvenido. Hola Nati. Bueno, en este capítulo Jordan nos habla sobre varias cosas en realidad, pero hemos decidido comenzar con esta, ¿no? Él nos dice que tenemos todos los motivos para ser súper rencorosos, amargados, que en la vida pueden pasar tantas cosas que hasta dicen, no se justifica, pero sí es entendible, ¿no? Que sientas todas esas emociones negativas. Pero él propone dos cosas y nos dice, ¿no? Les voy a decir qué pueden hacer para poder vivir un poco más tranquilos, para poder sacar todas esas cosas negativas, ¿no? Y lo que yo agarro primero es que tenemos que identificar el problema, ¿no? Entonces eso requiere analizar muchas cosas y ahí termina diciendo que nuestras vidas son historias. Y como conocemos ya, Jordan es muy de hacer analogías, ¿no? Entonces contanos un poquito más cómo continúa toda esta dinámica. Claro, es fuerte, como dices, ¿no? Empieza diciendo, ¿no? O sea, bueno, si quieres ser eso, rencoroso, amargado, no sé qué, ahorita estoy buscando, no me acuerdo todas las palabras, se entiende casi, como dices, ¿no? O sea, pero obviamente no es el camino, ¿no? Y es lo que va a desarrollar en un capítulo que es bien largo. Por eso también hemos pensado dividirlo en dos partes, porque hay mucho contenido, digamos. Es cierto que a veces también tenían capítulos largos, pero eran anécdotas o historias de sus pacientes. Pero en este caso realmente hay harto para hablar, ¿no? Y esto que mencionas, ¿no? Es súper importante en esta primera parte, ¿no? O sea, todas las historias, o mejor dicho, todas las vidas humanas son una historia. No lo menciona él explícitamente aquí, pero digamos tiene una profundidad filosófica eso clara, ¿no? O sea, también es una historia que solo se puede contar, por decirlo así, cuando morimos, porque ahí es cuando termina y es parte también y obviamente eso ya no podemos hacer nada cuando nos morimos. Por eso un poco a lo que creo que nos llama Jordan Peterson en este capítulo es: no seas el personaje rencoroso de tu propia historia, no seas el amargado de tu propia historia, no seas el villano en última instancia de tu propia historia, ¿no? O sea, porque todas nuestras vidas, por eso, ¿no? O sea, terminan contándose como se cuenta una historia, ¿no? Y nos plantea que al final tú pierdes, ¿no? O sea, que el ser rencoroso, el engañar tiene sus consecuencias, ¿no? Claro. Él nos habla mucho del potencial que tienen las cosas, que a veces damos por hecho, que por conocerlas sabemos cómo funcionan. Entonces eso también se puede relacionar, ¿no? Cuando pasa algo malo, tú dices, no, ya, todo se pudrió, listo. Claro. Cuando puede que exista mucho potencial. Entonces ahí ya vamos avanzando un poco a todo lo que es el análisis de las historias de tu vida. Pero él identifica, ¿no? Justo hablábamos de esto, hace la identificación de 7 personajes en particular que suelen aparecer como un patrón en casi todas las historias. Él ama hablar de Disney, entonces los ha podido identificar en cada una de estas películas, Yo ¿no? solo le añadiría que estos 7 personajes siempre están presentes, ¿no? O sea, digamos, yo solo añadiría eso, ¿no? O sea, y por eso esta parte nos parece interesante describir un poquito a estos 7 personajes que están ahí o que van a aparecer tarde o temprano en algún momento de tu vida. Quizá la parte, como tú dices, más de posibilidad tiene que ver con que en realidad algunos de estos personajes son como en una moneda, cara y cruz, ¿no? Que es lo que vamos a tratar de explicar ahora también, ¿no? El primer personaje es el dragón. De nuevo aparece esta imagen que ya ha utilizado en otros capítulos, ¿no? Pero como la vuelve a repetir. El dragón como esta representación mítica de estos miedos primitivos que tenemos los seres humanos y en ese sentido siempre vuelve a estos ejemplos, ¿no? A nuestros antepasados hace millones de años atrás en la sabana africana tratando de sobrevivir, digamos, y como la oscuridad, ¿no? Donde acecha la serpiente, el lagarto. Por eso él tiene bien metido esta idea en la cabeza, ¿no? O sea, las serpientes, los dragones son esas representaciones arquetípicas de los miedos naturales que tenemos los seres humanos, ¿no? Entonces, ese es el primer personaje que es justamente la representación de el misterio que está envuelto justamente en oscuridad, ¿no? Es el niño que naturalmente le va a tener miedo, instintivamente le va a tener miedo a la oscuridad.
Y la imagen que pone es bien interesante, ¿no? O sea, no se consuela al niño diciéndole que no existen los monstruos. Es bien interesante, me ha gustado a mí harto eso, ¿no? O sea, sino dice, se cura ese miedo, por decirlo así, mostrándole que hay que enfrentarlo, ¿no? O sea, que el padre acompaña al niño a ver que en ese momento no hay peligro. Hay una historia, una pequeña historia que él cuenta de su pequeño hijo cuando van a un museo, que había un esqueleto enorme de un dinosaurio y el niño, wow, se maravilla, se acerca, pero llega un punto en el que el miedo lo petrifica, ¿no? Sí. Y él al final concluye de que está súper bien eso, no es que tienes que agarrarlo a que no se acerque, sino que él vea sus propios límites, vea hasta dónde puede llegar y de eso se trata, ¿no? Igual hay una frase que recuerdo haber hablado de esto en anteriores episodios que es: puedes convertirte en eso de lo que tanto cuidas a tus hijos, si es Sí. que los sobreproteges, ¿no? Entonces, Y que toca en este capítulo también, ajá, ¿no? es algo que aparece, ¿no? Entonces es algo que te hace pensar. ¿Cuál es el siguiente? El siguiente es la representación de la naturaleza, ¿no? O sea, digamos, que como decía, ¿no? Tiene esa cara y cruz, ¿no? Ujú. Que de nuevo, utilizando los cuentos de hadas, ¿no? O sea, en la versión Disney o no, que él siempre utiliza, está el hada madrina y le encanta Maléfica, ¿no? O sea, se ve que La Bella Durmiente es la película favorita de Jordan Peterson, más o menos. Y vuelve a utilizar el ejemplo de Maléfica aquí, ¿no? O sea, como la bruja mala y el hada madrina, ¿no? Ujú. Que por eso son dos personajes y ahí está esa parte, ¿no? O sea, siempre la naturaleza es que no es lo mismo que el dragón, por eso el dragón es lo misterioso, que puede ser material como puede ser psicológico. En cambio aquí ya está hablando de la naturaleza como el mundo que nos rodea, ¿no? Entonces, el hada madrina es esa representación que podemos hacer de la naturaleza como... Ah, qué lindo un descanso en el lago, Un digamos, paisaje ¿no? Una hermoso, playa, una ajá. montaña, ¿no? Un río, ¿no? Esa imagen que nos hacemos de la naturaleza como buena, digamos, ¿no? Pero a mí me parece algo bien importante de su aporte, digamos, justamente. También nos recuerda que la naturaleza tiene esa otra faceta y lo dice varias veces y explícitamente, nos quiere matar, ¿no? O sea, Eso, es el volcán, el o el terremoto. simple hecho de que envejeces hasta morir, o sea, te Sí, degeneras hasta morir, también, ¿no? Y también, que es también. bien intenso cuando lo piensas. Claro, claro, sí. O, claro, yo estaba empezando con estos ejemplos así súper potentes, ¿no? El terremoto, el Ujú. volcán, pero también es el mosquito que te pica y te da dengue y te mueres, Claro, digamos, ¿no? O ajá. sea, o lo que ha pasado, ¿no? O sea, el coronavirus y el miedo que nos provoca justamente esta naturaleza cuando se presenta como maléfica, ¿no? O sea, como la... Y vuelve de nuevo, porque ya lo ha dicho, no sé si en este libro o en el otro, pero ya ha usado esta imagen, ¿no? O sea, volviendo a lo de la Bella Durmiente, dice, estos padres que por sobreproteger a su hija, a la princesa Aurora, no invitan a Maléfica, ella se va a presentar igual. Y como no la han invitado, Peor. no, claro, peor, pues, y por Más eso dice, no, o sea, molesta, su ajá. regalo es una maldición. Y ¿no? más allá de eso, algo que es igual intenso es que ellos son los que han convertido a Aurora en una persona ingenua y Indefensa. indefensa, ¿no? ¿no? Entonces, Exactamente. ese es el tema y es ahí donde nacen muchas cosas, ¿no? En la Ahí trama. tiene una frase súper fuerte también, o sea, que justamente dice, ¿no? A ver si la encuentro rápido. O sea, las voy marcando, pero después también uno marca tantas cosas que ya... Sí. Pero más o menos dice, justamente, ¿no? O sea, el daño que se le puede hacer, ¿no? Dice, si proteges demasiado a los jóvenes, los destruyes. Mm. Horrible, me ha parecido muy fuerte la frase, o sea, esa sobreprotección que tú decías termina destruyendo en este caso a tu propio hijo, digamos, ¿no? A la princesa Aurora. Entonces acá ya vamos en el tercer personaje, ¿no? O sea, el dragón, la naturaleza como la hada madrina que nos entrega sus dones y nos bendice, pero la naturaleza también cuando decide volverse maléfica y nos maldice y nos manda plagas, epidemias, lo que fuere, digamos, ¿no? El terremoto, etcétera, ¿no? Luego podemos continuar con el Rey Sabio, ¿no? Contanos más o menos cómo lo hace. La siguiente pareja de personajes vendría a ser la cultura, él lo llama así, ¿no? O sea, Ujú. que es, así como en la naturaleza es una representación arquetípicamente femenina, Ujú. la cultura es arquetípicamente masculina, ¿no? Es lo que pone orden en ese caos, digamos, ¿no? Entonces, la parte positiva de este arquetipo es el rey sabio, como decías, y la parte negativa es el tirano, ¿no? O sea, es igual un rey, pero que ya se vuelve tirano, ¿no? Uno es el rey que gobierna bien, por decirlo así, y el rey que gobierna ya abusando.
Y la cultura puede ser eso, ¿no? Y acá hace un desarrollo bien interesante, ¿no? O sea, cómo los dos elementos son importantes para la vida. Eh, la naturaleza y la cultura, ¿no? Pero, y aquí mentalmente podemos hacer un cruce, digamos, ¿no? O sea, el rey sabio controla a la reina mala, ¿no? Y la naturaleza bondadosa nos puede ayudar justamente a controlar al rey tirano, ¿no? En ese sentido, me estoy adelantando un poquito al final, pero ya que estamos describiendo los personajes, me parece importante hacer este cruce, digamos, ¿no? O sea, porque el rey sabio es ser agradecidos, reconocer la tradición de la que somos parte. Las reglas que nos han enseñado no son arbitrarias. Ujú. O sea, tienen una razón de ser, han funcionado en el pasado, ¿no? Por eso es el rey sabio, ¿no? O sea, nos están transmitiendo una cierta sabiduría en nuestra cultura, en nuestra familia, que es bueno saber escuchar, ¿no? Pero si como endiosamos esta tradición, esta sabiduría que nos transmite el rey sabio, es cuando se vuelve tirano. Cuando las reglas que nos han enseñado ya no nos permiten ser creativos, cuando no nos permiten innovar, esas reglas se vuelven, por eso, ¿no? El tirano, ¿no? O sea, entonces es interesante, si me estoy explicando bien, la invitación a que nos hace Jordan Peterson, ¿no? Y ya lo habíamos tocado también en otros episodios, ¿no? O sea, de acepta y respeta las reglas, pero sé lo suficientemente valiente como para transformarlas cuando haga falta, ¿no? Porque si no Claro. se vuelve el tirano, justamente. Y en toda esta conexión que ya estamos haciendo, entra el último nivel, digamos, Ujú. que me parece uno de los más importantes porque hasta puede ser la decisión que tú vas a tomar, ¿no? Es el individuo, esta representación es del individuo y está dividido en el héroe Ujú. o en el adversario, ¿no? Ujú. Entonces, contanos un poquito más por dónde va eso. Y el último, como dices, ¿no? El último dúo de estos personajes vendría a ser uno mismo, ¿no? O sea, Ujú. por eso, ¿no? La persona, eres tú, ¿no? ¿Cómo te interrelacionas con estos otros personajes y cuál termina siendo, ¿no? O sea, puede ser el héroe de tu propia historia o lo interesante que va planteando esto, ¿no? O sea, puede ser el antagonista, yo diría, ¿no? O sea, porque adversario me suena un poco raro, Mm. de tu propia historia, ¿no? O sea, en vez de ser y aquí tiene que ver por eso este cruce que mencionaba hace un ratito, ¿no? O sea, va a depender de cómo tú enfrentas a la cultura, cómo tú enfrentas a la naturaleza, cómo tú enfrentas al dragón, al misterio. Si te vas a terminar convirtiendo en el héroe de tu propia historia o en el... Y ahí ya vamos pasando justamente al otro, ¿no? O sea, ese antagonista que por sus debilidades, ¿no? Por su incapacidad, y digo debilidades en esta imagen que tú ponías, ¿no? O sea, Ujú. Aurora es una princesa débil, pues. Sí. Tan ingenua que a los 16 años se va a pinchar. O sea, en esa representación, digamos, ahora que lo pienso, digamos, leyendo a Jordan Peterson, ya de grande ves la película y dices, pero qué tonta. Ujú. Sí. Pero claro, después te das cuenta, y lo dice un poco Jordan Peterson, ¿no? O sea, los niños a veces entienden más profundamente que los adultos, porque ya de adulto ves la película y dices, no, ahí hay un plot hole, como se dice ahora, ¿no? O sea, ahí hay un error en el argumento. Pero en realidad, después de leer esto, Jordan Peterson te muestra que no es un error del argumento, sino es ese arquetipo, ¿no? O sea, la, lo presenta así porque es el caso de Aurora, ¿no? O sea, la niña o la mujer joven, ingenua, que ha sido sobreprotegida, tontamente se va a ir a pinchar, ¿no? O sea, con algo que si hubiera estado más expuesta a la realidad, se hubiera dado cuenta que no tenía que haber tocado, ¿no? O sea, el uso de la aguja, digamos, ¿no? O sea, de la rueca. Y que evidentemente es como curioso cuando ves la película, ¿no? O sea, ¿por qué lo hace, digamos, ¿no? Por ingenua. Y hasta ahí entiendes por qué realmente se enamora del príncipe al que conoce 5 minutos, digamos, ¿no? Sí, totalmente. O por qué se pone triste cuando las hadas madrinas le dicen, tú eres una princesa y te vamos a llevar al castillo, y la otra así, con una reacción infantil, dice, no, pero yo quería ver al campesino que acabo de conocer, y es como, te está ofreciendo un reino y te vas a poner triste, digamos, o sea, ya te digo, o sea, me ha puesto a pensar eso después de haberla visto ya de grande la película, después de muchos años. Claro, no, te hace ver las cosas de otra manera, ¿no? Y creo que eso es bueno porque ya las empezamos a relacionar con cosas más reales, ¿no? Él nos habla mucho de esta realidad en la que estamos. ¿Por qué crees que nos ha hecho conocer a estos personajes? O sea, ahora yo me ponía a pensar y decía, bueno, para analizar nuestra historia, para saber bien en qué vamos, identificar a cada uno, pero me gustaría saber qué piensas tú.
Porque, y como vamos a ver en el siguiente episodio, digamos, no sé, porque no daba como para meter todo, digamos, justamente a lo que nos invita es a que nos relacionemos, así como en una obra de teatro, por decirlo así, yo hacía teatro hace años, con estos 7 personajes. No se van a presentar todos al mismo tiempo, porque sería un desorden, digamos, ¿no? Pero en algún momento de tu vida vas a encontrarte con el dragón y tienes que, por eso pone esta imagen, ¿no? O sea, tienes que aprender a perderle el miedo a la oscuridad, que es algo que todos hemos tenido que aprender a perderle el miedo a algún momento en nuestras vidas. Algunos a los 10, a los 15, a los 20, a los 80 años, pero a algún momento le tienes que perder el miedo a la oscuridad. Tienes que aprender a relacionarte con la naturaleza, ¿no? Incluso en sus momentos malévolos, ¿no? Hay una lección ahí, ¿no? No te quedes con esa imagen que lo vamos a ver en el siguiente episodio, ¿no? O sea, romántica, ¿no? Pero que es real y a veces es necesario por eso aferrarse de la hada madrina, porque necesitamos de la hada madrina también para, pensando en otra de las historias de Disney. Sin el hada madrina, la Cenicienta no llegaba al palacio, digamos, ¿no? Ujú. Y también necesitas relacionarte con tu cultura, ¿no? La cultura de la que vienes o en la que vives, ¿no? Porque puede ser que hayas nacido en una y te hayas cambiado y vivas en otra. O sea, y tienes que reconocer qué cosas tiene de rey sabio, ¿no? De algo que te va a enriquecer a vos mismo por respetarlas y cumplirlas, sin darle tanto poder como para que se vuelva en el tirano, ¿no? O sea, que te quita esa libertad de ser creativo y que muchas veces nos pasa, ¿no? O sea, del famoso ¿qué van a decir?, ¿no? El qué dirán es ese rey tirano, es cuando la cultura se presenta como el rey tirano. Aunque a veces es necesario, ya vamos a ver un poquito más adelante. Porque el héroe, como insisto, ¿no? Lo vamos a desarrollar ahorita, es el que no se deja vencer por la reina mala, por el rey tirano, por decirlo de alguna manera. Pero lo dejaremos ahí para el siguiente episodio, porque si no, ya necesariamente por el tema del libro o del capítulo, ya tenemos que meternos en lo... No seas rencoroso, no seas arrogante, no engañes, no mientas. Gracias por escucharnos. No te pierdas el siguiente episodio donde continuaremos hablando sobre la regla número 11, no te vuelvas rencoroso, mentiroso o arrogante. Mundo Posible es un podcast de Libera Bolivia. Estamos acá gracias a la Fundación Friedrich Naumann, Países Andinos. No te olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Mundo Posible Podcast en Instagram y en Facebook. Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de los participantes y no necesariamente representan la opinión de la Fundación Friedrich Naumann,